Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar acá. Hola Almita, no, buenas tardes a ti, a todos los que te están escuchando. Gracias a ustedes por esta convocatoria, por la confianza. Gracias. ¿Cómo no invitarte, cómo no abrirte espacios a este lugar si nos traes muchísima información con Silvia, que estás con Silvia en la propuesta y transmitiendo mucha información los miércoles a las 15:30 a través de los canales de la propuesta live y de Silvia Riciopo y también subiendo todo eso a tus redes. Así que Ale, acá estamos, contanos para qué estamos aquí, como digo siempre yo, ¿no? ¿Para qué estamos acá? Para expandir con la conciencia, para seguir despertando almitas, para aportar lo poco que uno sabe, para contribuir a este proceso que es maravilloso y a este conversatorio que también lo es, para hacer un pequeño aporte, nada más que eso. Un gran aporte, porque siempre todo lo que aportamos, nuestra semilla es para todos y estamos unidos en red, entonces esa semilla se va amplificando un montón de lados. Por eso siempre digo, nosotros decimos un pequeño aporte y desde lo superior dicen es un gran aporte, porque estamos expandiendo amor e información para las almas que están despertando y para aquellas también que están ya despiertas y están empezando a integrar nueva información, ¿no? Sí, también. Y también nosotros nos nutrimos, es un ida y vuelta. Yo siempre digo que en este camino el poder escuchar es así como muy básico, muy fundamental, eso de tener siempre el wifi prendido, ¿no? 24/7. Claro, entonces, de eso se Y sobre trata, de todo en prender el estos wifi tiempos, y ver qué llega. sí, 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 sobre todo en estos tiempos, abrirnos Ujú. a lo nuevo, no a lo nuevo, perdón, abrirnos a recordar todo lo que ya sabemos, porque todo esto que nosotros estamos hablando, todo lo que hemos hablado desde las 2 de la tarde hasta aquí, ya lo sabemos, ya está en nuestro ADN, está en nuestro interior, así dicen los acturianos, no sé, están conectados, está todo en nuestro ADN. Venimos de allá, estamos acá, vamos hacia allá, volvemos. Así que bueno, te dejo, contanos, ¿qué nos vas a comentar? ¿Qué nos vas a Primero un contar? paréntesis. Los acturianos, esos seres maravillosos, esos sanadores, estos claro, simplemente al que le haga ruido esto, empiece a sumergirse en el mundo acturiano y realmente, si el despertar es un viaje de ida, no van a querer volver, este es el punto. Una vez que tocan con esa energía, no quieren volver, no hay forma. Pero bueno, la idea es poder, desde el proyecto Sentido, ¿sí? Que es algo, una teoría que tiene que ver con biodecodificación, ver qué pasa con ese propósito de vida, ese proyecto Sentido, algunas pequeñas diferencias y por qué es importante saber de dónde vengo para saber a dónde voy. Un poco lo que dijeron, lo que estaban comentando ustedes antes de que comenzáramos este segmento, lo que estabas comentando con Adri. Entonces, muy básico, digamos, para no cargarlos mucho de data desde lo teórico, porque es aburrido, y sí cosas que puedan implementar, que puedan llevar a la práctica, que puedan decir, voilà, ya empiezo a entender algunas cosas y soltar ese proyecto sentido para entender para qué vine. Nada más que esto. Así que si logramos esto en 40 minutos, digamos, bingo. Bien, estamos súper bendecidos. Estamos Uh-huh, súper bendecidos, tal totalmente cual. seguras. Uh-huh. El proyecto sentido para muy cortito así es Sí. una teoría de un psicólogo francés que después se le suma otra teoría más que tiene que ver con los ciclos biológicos. Esto así, como muy concreto, ¿sí? El que lo quiere buscar es el doctor Mark Frechet, ¿sí? Bien. Que se dedicó durante un tipo cuento, durante mucho tiempo a esto. Y ¿qué abarca el proyecto Sentido? Abarca unos meses antes de que me conciban, ¿sí?
O sea, en esa cabecita, dentro de papá y mamá por separado, el momento de la concepción, toda la gestación, el parto y los primeros años de vida. Hasta los 3, 4, hay gente que lo extiende un poquito más, nada. Y justamente tiene que ver con esto, con esta frase que pusieron, que es todo proyecto tiene una fase inmaterial y que cuando existe en una fase material solo podrá expresar el sentido para el cual ha sido creado. Parece un trabalenguas, sí, pero no. Parece. Claro, sí. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con que más fácil la hacemos, la llevamos a la práctica. En algún momento, digamos, tenga claro o no, yo fui simplemente algo simbólico, en la cabecita de papá o de mamá. El típico cuando éramos chicos, cuando quiera tener un hijo, quiero que sea tal cosa. Cuando tengo una hija, quiero que sea tal. Bueno, claro, ya estamos. Bueno, entonces, esa es la parte inmaterial de todo esto, ¿sí? Simplemente que se acota a unos meses antes de que ni siquiera tienen pensado venir a este mundo. Pero ya está en esa creencia de papá y de mamá, claro, ya lo tiene, ya está el microchip cargado con qué es lo que quiero para esta criaturita. Cuando pasamos a la fase material, ¿sí? En ese momento lo que pensé, lo que sentí, entonces es la parte visible de todo esto, de ese proyecto que en alguna vez tuvieron, se hace visible. Entonces, para hacerla más fácil todavía, podemos decir que esto sería el origen de todos aquellos conflictos que, nos gusten o no, padres e hijos siempre tuvimos y siempre vamos a tener. ¿Sí? No, no se es ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo porque los tengamos o porque no. Los tenemos. ¿Sí? Entonces, a partir de que entendamos eso, de qué es el proyecto de sentido, de dónde nace, podemos llegar a entender un montón de cosas que tienen que ver con estas diferencias que puedo llegar a tener con papá y mamá. O con uno o con el otro, ¿sí? Entonces, en algún momento papá y mamá se juntan, ya sea, no importa el motivo por el cual se junten, o sea, porque tienen un proyecto en común y de repente deciden traer un hijo a este mundo, ¿sí? Porque ni siquiera pasa por tener un proyecto en común y dos seres se juntan y de esa unión, ¿sí? Mi mamá quedó embarazada. Entonces, todo eso, ¿sí? Todos aquellos factores que hayan tenido que ver con ese momento de la concepción son como muy importantes. Por eso a veces es como necesario saberlo. Si no lo sabemos, en algún momento va a aparecer. Es el momento en el cual ese deseo que alguna vez tuvieron, consciente, inconsciente, se empieza a materializar, se empieza a dar forma. ¿Sí? Entonces, y todas aquellas cosas también puedo ser fruto de un método de fertilización asistida, puedo ser fruto de una adopción, puedo ser fruto de un montón de cosas que tienen que ver con ese momento en el cual me concibieron. Si ves que en algún momento necesitas pararme para volver a explicarlo, párame. Sí, igual yo estoy yendo con vos y trayendo imágenes para preguntarte en Ok, algún dale. momento. ¿Querés que hagamos un parate acá o querés que siga? Sí, vos decías esto de que este proyecto sentido, ¿no? Tiene que ver con la unión de dos personas que a veces deciden y a veces no traer un hijo al mundo. Hasta ahí voy bien, ¿no? Un momento, Pero un cuando... paréntesis. Sí, Pará. sí, El hecho de no cuidarme también es una decisión. Yo por soy eso. responsable. Por eso digo, si deciden, por eso utilicé la palabra, deciden traer un hijo al mundo, ¿sí? Tal cual. Porque está, a ver, desde mi perspectiva, todo está perfectamente ordenado para que un Sí, ser llegue a la Tierra, ¿bien? sí. Ahora, ese ser se conecta con ese proyecto sentido que, por ejemplo, yo lo hago autorreferencial para que se entienda, ¿no? Mi madre y mi padre me trajeron al mundo a mí para ayudar a mi hermana en un proceso intenso de ella, ¿sí? Uh-huh.
Pero sé que mi madre no quería tener más hijos y mi padre sí quería tener más hijos. Entonces siempre fue por ahí este ejemplo ayuda un poco, ¿no? A desmenuzar un poco más. Por eso yo siempre tuve una relación más conectada con mi padre que con mi madre. ¿Tiene que ver con este proyecto sentido? ¿Todo esto? Tal cual. Mm. Esto de que me traen con un para qué, con un determinado para qué. Ujú. ¿Sí? Ni hablar de, bueno, vos lo tenés claro esto de que vine a, el para qué mío fue este proceso de un otro, ¿sí? Ujú. Bien. Ni hablar de aquellos, por ejemplo, casos en los que fallece un bebé, ¿sí? Ya sea durante la gestación Ujú. o en los primeros momentos de vida, y sin que haya terminado ese duelo de papá y mamá, deciden traer otro bebé a este mundo. Y Sí, alguno de los dos puede ser con ese sentido de que van a reemplazar a ese bebé. Entonces sí. después aparecen las fechas parecidas, ya sea con la fecha de partida o de concepción de ese bebé, en donde le empiezan a poner el mismo nombre, ¿sí? Entonces, Ujú. lo que le va a pasar a este bebé es que a esta personita es que lo que siente es que viene a vivir la vida de otro. Yo Claro. fui Mm. creada, ese para qué, en esa fase inmaterial, ¿sí? A mí me Ujú. crearon para vivir la vida del otro, de ese bebé, de esa personita que partió. Bien. Ujú. Sí, sí. Sí, Muy claro, muy claro. Sí, sí, sí. Bueno, bien. sí, a lo personal sí, siempre yo se fui de la diferente. ¿A cuál? En todo. ¿Por Ujú. qué yo vine al mundo, mamá? Porque tenías que ayudar a tu hermana. Y cuando era Claro. más grande, ¿y por qué? No entiendo. Y porque las cosas fueron así, 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 así. Ese proyecto sentido, ¿puede marcar tu vida o marca tu vida? No, marca mi vida. Pero no solamente ese para qué original de esa fase inmaterial, sino, por ejemplo, cualquier cosa que le haya pasado a mi mamá durante su gestación. Ujú. ¿Sí? Si nací antes, si nací después, si nací por parto normal, si nací por una cesárea inducida, si nací con 2 vueltas de cordón al cuello, si nací con forceps, ni hablar de los adoptados, bien, todo eso va a condicionar mi vida. El momento en que Mm. nací, los primeros años, si me dieron la teta, si no me la dieron, si mamá tenía que salir a trabajar y me asignaron a alguien como si fuera mi mamá, ¿sí? Una Mm. cuidadora, mi abuela, mi hermana mayor, una tía, bien. No es lo mismo mamá que un reemplazo de mamá. Yo lo que recuerdo es la voz de mamá, no recuerdo otra cosa. Yo estuve 9 meses en la pancita de mamá, no estuve en otro lado, ¿sí? Entonces, todo aquello que pase va a condicionarme para el resto de mi vida. Capítulo especial para los adoptados. Les guste o no a los papás biológicos. Cualquier data que le puedan pasar a esa criatura le va a servir en algún momento para entenderse. Va a tener Claro, que lidiar con dos proyectos sentidos, el biológico, ¿sí? Y el el del de corazón. O sea, estuvo en una pancita, hubo un proyecto sentido en esa pancita y también hay un proyecto sentido en esta familia que lo adopta con todo el amor que claro. tiene, ¿sí? Pero esta personita, a falta de una, va a tener dos. Si lidiar con uno es complicado, con dos, entonces, claro, no oculten información, todo lo que sean, provéanlo desde el amor de ese papá y de esa mamá que deciden incorporar un bebé a su nueva familia, a su familia, ¿sí? Sí. Ujú. Fue Sí. intenso esto. La verdad que algo había leído, porque viste, yo leo Ujú. acá, leo allá, pero no lo había integrado de esta manera, no lo había visto de esta manera, está hermoso. Ahora, si ese proyecto sentido a Ujú. nosotros nos condiciona, pero nos condiciona de una manera difícil, por no utilizar una palabra discordante, eh, ¿cómo la decodificación nos puede ayudar? Em, Primero entendiendo
hay una diferencia entre el para qué de mis papás y mi para qué. Ah, bien. ¿Sí? O sea, todos venimos con un determinado propósito, todos vinimos a realizar algo, que no tiene por qué coincidir con el propósito de papá y de mamá, con ese proyecto sentido original. No tengo por qué coincidir con ellos. Entonces, si papá y mamá me trajeron porque quieren que continúe, que sea abogado para continuar con la empresa familiar, bien, que sea ingeniera agrónoma porque decidieron comprar un campo, claro, que pero yo decido hacer danza clásica, yo decido dedicarme a hacer biodecodificación, yo decido hacer otras cosas. Y acá es donde viene mi propósito de vida frente al proyecto sentido. Wow. Y claro, entonces, bueno, sí, tenés un montón de gente que te dice, sí, yo estudié abogacía, pero no tengo ni idea, le di el título a mi papá. Después de que me recibí, empecé a hacer mi vida. Y vos decís 5 o 6 años de tu vida en las cuales decidiste seguir siendo obediente a un mandato familiar que era tenés que ser abogado. Me estás aclarando un montón de cosas. No tenés una idea. Vos no Ok, tenés una me alegro. idea lo que me estás ayudando. Me alegro. Eh, Mi papá y mamá decidieron tener 5 pibes y yo vengo a este planeta y decido, no, la verdad es que no quiero casarme y tener hijitos, decido otra vida en la cual lo primero que te dicen es, no, tenés que ser obediente, tenés que obedecer a papá y a mamá, tenés que tener hijitos, porque si no, ¿quién te va a cuidar cuando envejezcas? Wow, 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 momento, a ver, no, Momento. claro, paremos un poquito, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a decidir por mí misma, ¿sí? Cuando yo empiezo a enfocarme realmente en mi propósito, lo más probable es que no coincida con el de papá y mamá. Oh, seguramente. Bien, lo primero va a ver esto de, claro, y también, si tomamos en cuenta todo aquello que pudo haber pasado durante la gestación, el parto y demás, ¿sí? Puede haber el origen de mis heridas de la infancia, entonces depende cómo haya nacido, puede ser el origen de mi herida de abandono, ¿sí? Y si eso me trae alguna especie de patología, que la va a traer, entonces el entender qué es lo que pasó y para qué pasó, me va a ayudar que cuando aparezca el síntoma, poder entenderlo, poder pasarlo por mi cuerpito y poder solucionar lo que es a lo que apunta Bio. O sea, Bio te va a dar la posibilidad de que te sanes. Vos le decís, me duele la cabeza, vas al médico y te dice un ibuprofeno cada 8 horas durante 10 días. Bueno, ok, listo. En Bio apuntamos otra cosa. Apuntamos a ver el origen de tu dolor de cabeza y que no sea la solución por 10 días, sino que aprendas a esto de gestionar mis emociones, poder entender el origen de mi dolor de cabeza y en la medida en que lo vaya gestionando y vaya incorporando nuevas herramientas, no voy a tener la necesidad de seguir tomando ibuprofeno. A esto ¿Te puede apuntamos. suceder? ¿Te puede suceder? ¿Te puede suceder? Se me ocurre una idea, ¿no? De que de repente vos aparece un síntoma, tomás conciencia a través de algo que haces, ¿no? Pasa un tiempo y ese síntoma vuelve Sí, nuevamente. ¿Puede suceder eso? sí. ¿Y por qué Eh, sería? y porque no Desde llegué las al dudas, ¿eh? origen. Porque Desde no las llegué al dudas. origen. Ujú. Porque no llegué a dar con ese. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo es maravilloso y tiene la facultad de, en el momento preciso en que necesita, digamos, frente a un estresazo, frente a un momento de difícil, frente a digamos, mi cerebro va a detonar, va a alargar un determinado programa, ¿sí? Mm. No vamos a ir a la parte teórica, depende en qué momento, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No vamos a ir por ahí, pero mi cerebro Sí. está preparado para garantizar tiempo de vida y calidad de vida. Entonces, frente Bien. a un estresazo,
lo que va a hacer es, depende en qué parte de mi cuerpo, ¿sí? Depende con qué tipo de conflicto. No es lo mismo si me echaron de trabajo que si me echaron de mi casa, que si enviudé, que si perdí a un hijo, que si me dan un diagnóstico que no está bueno. No es lo mismo. ¿Son todos estresazos? Sí lo son, pero va a repercutir en mi cuerpo de forma diferente, va a afectar órganos diferentes. Entonces, no es lo mismo que me den un diagnóstico desfavorable frente a un hígado, a un riñón, a un pulmón, a una cabeza. No es lo mismo porque detrás estamos hablando del conflicto que lo originó, ¿sí? ¿Cuál fue el estresazo emocional que pasó por mi cuerpo y que mi cerebro, ¿sí?, lo manifiesta de alguna forma? No lo pude gestionar, me tuve que dedicar a hacer otras cosas. Entonces, lo urgente dejó de lado lo importante. Wow. Vuelvo a repetir, no sabes lo que me estás aclarando un montón de cosas. Me alegro, Almita, me alegro. Entonces, nada, en esto de ser obedientes, lo que deberíamos ser frente a lo que quiero ser, hay así como un abanico de cosas que pasan por mi cuerpo y que en algún momento se van a manifestar. Si lo que hago en toda mi vida es ser obediente y obedezco y obedezco y obedezco a mi papá, obedezco a mi mamá, obedezco a mi trabajo, o ni hablar, ¿no?, el inconsciente colectivo, ¿no?, en donde respondemos a... O sea, imagínate si a cada uno decide ir por su propósito de vida, lo diferente que sería una sociedad. Sí, verdaderamente. Claro, si cada uno decide hacer lo que realmente es lo que vine, a seguir obedeciendo. Pero nuestra conciencia sería completamente diferente, como sociedad seríamos completamente diferentes. Entonces, mi propósito es sagrado. El proyecto sentido de mis papás es de ellos, no es mío. Tenemos que entender esto. El motivo por el cual papá y mamá nos trajeron, no tengo por qué coincidir con lo que ellos querían para mí. Se los agradezco, está todo muy lindo, pero yo no tengo por qué obedecer en esto, no tengo por qué ser fiel, porque en esto de ser fiel se me va la vida. Y tengo que ser fiel a mí mismo, porque lo que sigue a esto, a seguir siendo obediente, es que me traiciono constantemente, y me traiciono, y me traiciono, o tengo esto de depender emocionalmente por pertenecer, ¿no? Por pertenecer a mi familia, a un trabajo, a un grupo social, a un club de amigos, a un partido político, a una religión, tengo cierta dependencia. Es que vamos repitiendo ese patrón permanentemente para conectar con esa información inconsciente, ¿o no? Exacto. En Y todos si los no doy con lugares que ese origen, vayamos. si no doy con el origen, voy a volver a Claro. repetirlo, porque el conflicto se va a volver a repetir. Si yo no resuelvo, si tengo un problema en, no sé, en las rodillas, que es muy común, que tiene que ver con ya que estamos hablando de sumisión, obediencia y demás, y de repente hace foco en mis rodillas, ¿sí? Después veremos, pero básicamente estamos hablando de algo que me hace ir hacia adelante, algo que me traslada, ¿sí? Estamos hablando de mi aparato locomotor, de Que mis me huesos. permite avanzar. Bien, y de repente yo lo que soy es sumisa, todo lo que me dicen lo obedezco, ¿sí? No me atrevo a salirme del librito, entonces mi rodilla va a empezar a decir cositas, ¿sí? Claro, va a empezar a hablar. Y capaz que gestiono una parte de todo esto, no quiere decir ni que no lo haya hecho bien, pero quizás solamente en ese momento pude ver una parte del conflicto, ¿sí? Y mi rodilla dice, ok, pero si no llegué a fondo y si no cambié esas estructuras que tiene que ver con nuestro aparato locomotor, que es lo que me sostiene y lo que me hace ir hacia adelante, avanzar en la vida, real o simbólicamente, mi cuerpito se va a volver a quejar y va a decir, hola, ¿qué tal? Acá estoy. Claro. Te lo puedo asegurar, sí, 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 sí. Yo también le pongo el cuerpito a Bien. veces. Sí, Claro. sí. Y está Claro. bueno, porque es la manera también a veces, ¿no? De que, a ver, voy a hablar del ego, esto de los terapeutas, y hago foco en mí, ¿no? Ujú. De creer que lo tenemos todo hecho, y el cuerpo nos está diciendo, hey, che, pará, alma,
¿Vos creías esto? No, acá No, soy, ¿viste? o sea, Sumamente importante lo que estás diciendo, me encanta. mira, también, hagámoslo autorreferencial. Yo Sí. en algún momento, hace unos años, tuve un problema en una rodilla. Nada, lo gestioné, yo dije, bueno, ya está, o sea, listo, se pasó el dolor, dije, voilà, o sea, y hará unos 6 meses que no hay forma de que pueda entender lo que mi rodilla me quiere decir. Me Sí. habla, me habla y me sigue hablando y me para porque me levanté un día y no podía caminar. Y yo dije, pero ¿y ahora qué nos pasó? ¿Qué fue? Y empecé a buscar las fechas, a ver si era una fecha aniversario, si me había pasado algo, qué me pasó el día anterior, todavía no lo encuentro. Y no lo encuentro. Y a Entonces, veces es un momento, y llevándolo a lo autorreferencial, es un momento, ¿no? Decir, uy, che, me pasa esto continuamente, es este dolor que tengo, y me pasó, bien autorreferencial, ¿no? Un sueño, que soñé algo específico, que sucedía algo en ese sueño muy específico con las personas y situaciones, y me levanté y el dolor había desaparecido. Y vos decís, ay, ¿qué onda? ¿No? Vamos a hablar mal y directo, ¿no? Pero agradezco esto de, bueno, ser consciente de algunas cosas, ¿no? Porque yo creo que el poder de sanación está en nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta, empezamos a transformar, ¿no? A transmutar, a cambiar. Sí, bueno, sí, yo creo que la base de nuestra sanación radica, sí que tenemos nuestro don de sanaciones interno, pero radica en vivir en coherencia. Y yo ujú. cuando digo esto, todo el mundo me mira y me dice, derrapaste. No, ¿Por y qué? yo soy, digamos, coherente. Si uno, mi mente, o sea, en algún momento, cuando nos trajeron, mente y corazón estaba unido. ¿Sí? Alguien corta el cable, ¿no? Y solamente vamos por lo que pensamos y lo que sentimos en otro momento. Ahora, si logramos reconectarnos mente-corazón y obrar en consecuencia, en coherencia, tenemos gran parte del camino hecho. Entonces, no hago nada que no sea aunado a mente y corazón. Y si no Claro, estoy de acuerdo con una cosa, no lo hago, ni contesto un mensaje, ni respondo un audio, ni mando un mail, hasta que no esté alineada. Y tendremos que calmar las ansiedades, ¿no? Porque parece que en este mundo de las comunicaciones, en el que me clavó el visto, escuchó el audio, parece que respondemos a las necesidades de los otros y no a las propias. Entonces, no estoy en este momento en condiciones de darte una respuesta. No estoy, digamos, o esto de ir a lugares donde no queremos ir. Ajá. No, la verdad es que no tengo ganas de ir, pero bueno, sí, es mi suegra, ¿viste? Es el cumpleaños de mi suegra, ¿y qué querés que haga? Que le diga que no a mi marido, ¿qué querés? Y sí decirle que no a tu marido, porque le estás poniendo el cuerpito. Y si tu marido te ama, va a entender que no está bueno, ¿no? Entonces, voy a sacar yo, un turno con vos, ya lo decidí. ¿Sabés? digamos, esto de decir, no hago nada, si no estoy en coherencia, no lo hago, y el otro tendrá que Mm, entender que no estoy en condiciones de decidir, que tengo que respetar mi emocionalidad, porque al otro día lo que me pasa es que siento que me traicioné. O claro. sea, hice algo Mm, que no quería hacer, no. Entonces, de la misma forma en que soy obediente al proyecto sentido de mis padres, ¿no? Me estoy traicionando a mí misma. claro, Quería hacer esto. Siempre que voy a la casa de mi cuñado me cae mal el asado. No, mi amor, hay algo que pasa en la casa de tu cuñado cada vez que vas que no te lo fumas y te cae mal el asado. El asado estaba claro. bárbaro, ¿no? Estaba Entonces, riquísimo. claro, ¿qué es lo que no podés digerir? Te diría. ¿Qué pasa con la comida que se te queda acá? O tengo una pelota en el estómago. Ujú. Ujú, claro, ¿Qué tal? Qué claro, interesante, qué sí, interesante todo esto. Muy importante poder, ¿sabés que nunca lo había visto yo que estoy en el tema de la comunicación, ahora con Adrián, pero sí, siempre me gustó.
estar en la comunicación y siempre busqué información por todos lados. Soy una andadora de información, viste, permanentemente. Y nunca escuché a nadie que explique de esta manera, no porque seas vos y porque trabajes con nosotros, y que estés con nosotros transmitiendo información, haciendo esto de llevar adelante tu propósito, ¿no? Sino que nunca escuché que nadie explicara lo del proyecto sentido con tanta claridad. Porque hace unos años atrás, hace 10 años atrás, una persona me dijo, hagamos tu mapa de tu proyecto sentido. Mm. Y nunca entendí nada. ¿Me entendés? Es muy importante entender lo que vamos a hacer o qué vamos a intentar sanar, qué vamos a intentar transformar. Sí. Yo creo que el único camino es hacia adentro, ¿no? Pueden venir con 1000 teorías, pueden explicarme los ciclos biológicos, pero si uno realmente no pasa esto por el cuerpo de uno y no entiendo, digamos, yo cuando hice el curso de esto, que lo hice para mí, no lo hice para nadie, ni pensé que estaría frente a vos en un conversatorio y que gente me estuviera escuchando, pero realmente lo hice para mí. Y cuando empecé a entender lo que me había pasado en mis últimos 50 años de vida, porque entendí mi parto, ¿no? Y no es que sabía la data, o sea, la data llega cuando realmente puedo entender la data. No es que Claro, ni va a llegar antes ni va a llegar después. O sea, oh casualidad, a mí llegó la data de mi parto mientras yo hacía el curso de bio. Y la cantidad así, el panorama que se me abrió y poder entender a mi papá y poder entender a mi mamá y qué es lo que les pasó a ellos y agradecerles a pesar de todo, digamos, a pasar de ese parto, digamos, poder entenderlo y decir, ah, pero me lo hubieran explicado 50 años antes. bueno, pero pasa, bueno, porque es algo Claro, que en esta conversación que nosotros tuvimos, hay un montón de cosas que le fueron cayendo a Alma, ¿no? Que se van acomodando, hay mucha información que me voy a sentar a escribir porque es necesario escribirlo, ¿no? Pero es real esto que decís, llega en el momento justo, ni antes ni no. después. Es que antes no lo voy a poder entender y a mí me fue llegando así data y yo decía, y nada, y lo buscas por otro lado, ¿viste? Decís, ah, mira qué Sí, coincidencia, mira vos, claro. era por Entonces acá, llega, claro, entonces llega un momento en que vos decís, bien, o sea, empecemos a buscar mi para qué, claro, no el para qué de los otros. O sea, yo ya no quiero el para qué del otro, quiero el propio, el mío. No quiero que me digan para qué me trajeron. Lo que quiero es en qué me quiero convertir, qué es lo que quiero para mí. Y no importa si tengo 50, 60 o 15, ¿qué es lo que quiero para mí? Me escucho mi cuerpito, ¿qué me viene diciendo mi cuerpo? Bien, mm, entonces, si lo que quiero es dedicarme a lo que siempre me gustó y está muy guardadito y ni siquiera me atrevo a decirlo en voz alta, porque ¿qué me van a decir? Voy a defraudar a mi papá, a mi mamá. No, vas a ser coherente con vos mismo, vas a empezar a escucharte. Claro, no quiero más ir a un trabajo 8 horas por día en el que me siento sometida, me siento no quiero más eso para mí. Y tenés que resignar otras cosas, pero obviamente que tenés que obviamente, resignar otras sí, cosas. Pero lo que sí, vas a sentir, esto de poder empezar a crear tu propia realidad y decir, bueno, cambio las creencias que tenía y también tiene que ver con bio. Si lo que vengo haciendo es obedeciendo creencias ajenas, lo que ellos creían que estaba bueno, ¿qué pasa con mis creencias? ¿Qué es lo que yo creo que está bueno? claro, Pero para mí, o sea, esto de encontrar realmente mi para qué, no obedecer ya para qué ajenos. No, es el mío, es mi propósito y soy coherente a mi propósito, no a otra cosa. qué Es lo que vine a hermoso. experimentar, es lo que vine a vivir.
es lo que vine, a hacer mi propio recorrido, a hacer mi propio camino. No vine a otra cosa, no vine a obedecer, a someterme, a ser fiel, a respetar cosas que ni me interesan. Entonces acá es donde mi propósito de vida difiere de mi proyecto sentido. Esto es lo que me dijeron, esto es lo que yo realmente quiero hacer. Y un par de tips para ver si pueden enlazar, digamos, Dale. con palabritas con las que podés asociar proyecto sentido. Te dicen proyecto sentido. Bien, ok, con obediencia, con sumisión, ¿no? Ujú. Con cualquier cosa que se les ocurre. Fíjense, respiren hondo, díganla, y fíjense en qué parte del escanense, ¿sí? Y cuando digo obediencia o sumisión, ¿dónde hace foco? Ahora bien, vamos a la otra parte. Me paso al propósito. Bien, ¿con qué conecto la palabra propósito de vida? Y yo la crearía, la relacionaría con libertad, con libre albedrío, con creatividad, esto de crear lo que yo quiero. Bien, ¿en qué parte de tu cuerpo hace foco eso que sentís cuando te vinculás con lo que realmente querés? Bien, entonces, ¿qué elijo? Porque esto es una decisión, lo que hablábamos al principio. Es una decisión. ¿Qué elijo? La decisión es mía, no es de otro. ¿Elijo seguir siendo obediente o empiezo a elegir vivir mi vida? Y cada uno decide, no le puedo ya echar la culpa a nadie. Si escuchaste todo esto y no tomas tus decisiones, ya estás en el horno. Ya está, ya está. Claro, Elijo ser alma, elijo ser claro, esto que ves acá, porque esto claro. me hace feliz. ¿Cuál? Conecta con tu sabiduría. ¿Qué elijo? Ujú. ¿Resignar mi intuición? No, Bien. Resigno mi, no sé, esto de poder crearme, de poder reformularme cada día. ¿Con qué desayunás cada mañana? ¿Con tu proyecto de vida, con tu propósito de vida o con el proyecto sentido? ¿Qué elegís cada mañana? no, ¿Con qué elijo te vinculás? conmigo todo el Bien, tiempo. exacto. Bueno, desde ahí. Entonces ya no me juzgo, ya no me acuso, ya me empiezo a mirar desde otro lado, con la compasión que me tengo que tener, con el amor que me tengo que tener. Ya no, esto de Ya me poder, hablo amorosamente, que es sumamente claro, importante tal hablarse cual. amorosamente, ¿no? Porque nuestros pensamientos son creadores de nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Esto de que decíamos hace un rato de que somos nuestros propios sanadores y que esto que elijo cómo hablarme, cada célula de mi cuerpo responde a lo que escucha. Ujú. Almacenamos energía en nuestras células y no es lo mismo que yo almacene energía desde mi propósito de vida a que la almacene desde mi proyecto sentido. Oh, es terrible. Bien, entonces decido cada mañana qué es lo que le quiero dar de comer a mi, de qué me nutro. Bien, de lo que me nutra va a ser mi día. Ujú. Entonces, claro, si me nutro de sumisión, de obediencia, de respetar lo que me dijeron desde antes que nací, porque es desde antes que nací. Sí, bien. O de lo que realmente quiero. ¿Y va a ser duro? Sí, va a ser duro. A nadie se le Sí, hizo es fácil. difícil. Exacto. Sí, es muy difícil, sí, 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 sí. Ujú. Porque ¿Sí? está ese mandato ahí permanentemente, ¿viste? Sí, 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 es muy difícil. Sí, Inclusive ya cuando tenés decidido que vas a ir por tu propósito y no ahora le doy nombre, ¿no? No el proyecto sentido de mamá y papá, ¿no? tal cual. Eh, Viniste a salvar a tu hermana, salva a tu hermana, no quiero, no quiero. De última, quiero salvarme a mí, quiero ser feliz yo, quiero conectar yo con mi propósito, yo soy mi propósito, ¿no? Sí, también a veces hay, viste que hay parejas que de repente dicen, bueno, no estamos en un buen momento, entonces decidimos traer una criatura para ver el proyecto de ellos, ¿sí? Es esto, traigo a alguien y encima a veces le ponen Salvador encima, ¿viste? De nombre. Sí, Entonces, pobrecito. claro, los O nombres León, también. ¿viste? O León, le ponen esos nombres así, ¿viste? ¡Wow! Pobre Y niño, cuando, sí.
Y cuando vos decís por qué me habrán puesto Salvador, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, vine a salvarlos a ellos, cuando en realidad se tenían que salvar ellos, no traerme a mí para salvarlos. Pero mirá que claro, porque voy a ser autorreferencial. Mi hermana tiene el nombre de mis dos abuelos, mi hermano tiene No. el nombre de mis tíos, y yo soy la única que no tengo nombre de nadie. Bueno. Yo soy, ¿me entendés? Uh-huh. Muy importante esto, ¿no? Pero, Sí, Ale, yo ya sé dónde conectarte, cómo llamarte para pedirte un turno. O también sabemos dónde verte. Te vemos en sí, la propuesta live, te vemos con exacto. Silvia Reciopo, en tus redes sociales. Pero ¿dónde nos conectamos con vos para conectarnos o para sacarte un turno o para hacer alguna terapia? Porque también vos haces conexión con los seres acturianos, alusiones acturianas. Contanos. Suena loco que tendrá que ver bio con sanación acturiana, ¿no? Pero creo que es el broche que tiene que ver con el conversatorio. En un determinado momento, digamos, uno entiende que somos energía en un cuerpito, ¿no? Y que no somos un cuerpo con energía. Entonces, cuando uno llega a esa instancia, dice, bueno, ok, ¿qué hago con mi energía? O sea, ¿cómo hago para que, digamos, ese cuerpo energético esté lo más intacto, lo más preservado? ¿Cómo hago para cuidar mi energía? Y de repente apareció la palabra acturiano, que nadie sabía qué era. Yo pensé que me estaban hablando. Alguien me preguntó, ¿vos tenés un familiar que es así nomás fue? ¿Vos tenés un familiar que se llama acturiano? No. Y alguien que canalizaba me dice, porque me está llegando esa data, como que vos tenés un familiar que se llama acturiano. Yo le digo, mira, hasta donde sé de mi árbol, la verdad es que nadie. Bueno, googleemos, viste, que uno le pregunta todo al señor Google, y claro, y empezó a llegar data sin que uno la pida. Entonces, sí hago sanación acturiana, las sesiones son personales, virtuales, como quieran. Hay una diferencia entre sanación acturiana y Reiki. Realmente nosotros cuando pasamos esa energía no tenemos ni idea para qué el otro la necesita, simplemente la pasamos. Se hace después una devolución y después el otro entiende, ah, mira vos, ¿no? Sí. Claro, es completamente diferente a me duele la cabeza, se me Reiki. No, no tenemos No. ni idea, exacto, no tenemos ni idea qué es lo que te está llegando. Por más que sepamos el significado del símbolo, no tenemos ni idea. Entonces sí uso sanación acturiana cuando realmente el caso lo requiere, en donde hay que ir un poco más a fondo, y es un complemento para mí fabuloso de lo que es bio, que toca lo Vos mental. sabés que yo, sabés que soy canalizadora y a través de los registros akáshicos recibí un tipo de sanación akáshica cósmica en los cuales están los acturianos, están los livianos, están diferentes seres del cosmos, ¿no? Transmitiendo, como vos decís, la energía que ese ser necesita sin saber para qué, porque nosotros simplemente somos, no sé si el canal, pero somos quienes estamos ahí transmitiendo esa energía, el mensaje, y es sumamente poderoso. Este tipo de sanaciones son sumamente poderosas. Sí, Sí, sí. y perdura en el tiempo, o sea, no es algo Sí, que posiblemente vos veas el efecto de acá. sí, Ah, sí, sí. sí, y tampoco lo sabemos nosotros, no tenemos ni idea, y hay Sí, gente sí. que después te llama y te dice después de unos meses, che, me pasó tal cosa, puede ser que tenga que ver, y la verdad es que uno no lo sabe, pero sí puede ser que tenga que ver con eso, Sí, sí. tal cual. Tal Entonces, cual. sí. Bueno, Ujú. Ale, te encontramos en tu Instagram. Decinos tu Instagram. Biodecodificate, _ale_da. Tu Facebook Ale Decodificate, y tu WhatsApp. 54 9, estamos en Argentina, 11 34 98 58 84.
Gracias, hermosa, gracias, la verdad, maravilloso. Sin Gracias a palabras. ustedes, gracias por la convocatoria, gracias por este espacio, gracias a los que estén del otro lado. Si me ofrezco a contestar dudas en privado, sin ningún tipo de compromiso, si alguien, digamos, me contactan y las contesto sin ningún tipo de absolutamente nada, digamos, en coherencia con este conversatorio. Exacto. Gracias, Ale. A ustedes. Nos estamos viendo. Bendiciones. Chao. Abrazo Chao, de luz chao. para todos. Abrazo Chao. de luz para todos. Chao, chao.